Lecturas del domingo 24 del tiempo ordinario. Ciclo B. Primera lectura. Lectura del libro de Isaías. El Señor me abrió el oído. Yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me apaleaban, las mejillas a los que me sapan mi barba. No tapé el rostro ante ultrajes ni salivazos. El Señor me ayuda. Por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Tengo cerca a mi defensor. ¿Quién pleiteará contra mí? Comparezcamos juntos. ¿Quién tiene algo contra mí? Que se me acerque. Mirad, el Señor me ayuda. ¿Quién me condenará? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 114. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Amo al Señor, porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Me envolvían redes de muerte, me alcanzaron los lazos del abismo. Caí en tristeza y angustia, invoqué el nombre del Señor. Señor, salva mi vida. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. El Señor es benigno y justo, nuestro Dios es compasivo. El Señor guarda a los sencillos. Estando yo sin fuerzas, me salvó. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Arrancó mi alma de la muerte, mis ojos de las lágrimas, mis pies de la caída. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol Santiago. ¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Es que esa fe lo podrá salvar? Supongamos que un hermano o una hermana andan sin ropa y faltos del alimento diario, y que uno de vosotros le dice: Dios os ampare, abrigaos y llenaos el estómago, y no le dais lo necesario para el cuerpo. ¿De qué sirve? Esto pasa con la fe. Si no tiene obras, por sí sola está muerta. Alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Enséñame tu fe sin obras, y yo, por las obras, te probaré mi fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Felipe. Por el camino preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos Juan Bautista, otros Elías y otros uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pedro le contestó: tú eres el Mesías. Él les prohibió terminantemente de decírselo a nadie y empezó a instruirlos. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser condenado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se les llevó aparte y se puso a increparlo. Jesús se volvió y de cara a los discípulos increpó a Pedro: quítate de mi vista, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Después llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Mirad, el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comentario al Evangelio. Queridos hermanos, a lo largo de los siglos, los pintores, músicos, poetas, escritores, escultores y sobre todo teólogos han intentado dar respuesta a la pregunta de ¿quién es Jesús? Se le ha dado todo tipo de títulos y la historia en Occidente se cuenta a partir de su nacimiento. Hoy vuelve la pregunta en este texto: ¿quién dice la gente que soy yo? Este Evangelio del domingo podemos dividirlo en 2 partes. En la primera, Jesús nos dice quién es Él, cómo debemos pensarlo. En la segunda, Él mismo indica quiénes somos nosotros en cuanto seguidores suyos. Ellos le contestaron: unos Juan Bautista, otros Elías y otros uno de los profetas. Ante sus paisanos habían contestado: el hijo del carpintero. Sus familiares está fuera de sí.
los fariseos es un poseso y endemoniado. Hay, como hoy, opiniones para todo. El Hijo de Dios, un revolucionario, un mito que no existió, un gran hombre, un líder, un reformador social, algo cósmico. Las respuestas son de una variedad desconcertante. Así era ya en tiempos de Jesús. Por eso la pregunta, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Es la gran pregunta, porque puede suceder que sigamos a Jesús sin saber a quién seguimos y que llevamos su nombre sin saber qué significa. Pedro dice, tú eres el Mesías, y en nosotros suena como frase aprendida. Tú eres el Hijo de Dios, el Cristo, el Salvador, y otras fórmulas que utilizamos para definirle, y que en ocasiones poco nos implican. La pregunta es personal y también comunitaria, y la respuesta nos la da el mismo Jesús. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser condenado por los senadores, sumos sacerdotes y letrados, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Se lo explicaba con toda claridad, nos dice Marcos. Nos muestra un camino de dolor, de cruz, de rechazo, bastante lejos de lo que Pedro y nosotros deseamos. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Jesús se volvió y de cara a los discípulos increpó a Pedro. «Quítate de mi vista, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios». Jesús le indica que en su imaginación ha construido algo que corresponde a sus deseos, pero no a la realidad de lo que Él es. Nuestra fe está siempre en peligro de quedarse en una pura confesión de palabra y dejar fuera la realidad desagradable. El plan de Dios sobre mi vida no suele coincidir con mis ideas, y si coincide demasiado, sospecha. Ser discípulo de Jesús significa seguir su camino, no los propios deseos. No significa buscar la cruz, sino aceptarla, ni esperar ser perseguido. Esas son consecuencias que vendrán si le seguimos con coherencia. En la segunda parte del texto evangélico, Jesús no se dirige solo a los apóstoles, sino a todos los que quieren seguirlo y nos marca el camino. Después llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo, el que quiera venir conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Mirad, el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Negarse a sí mismo, cargar con la cruz, perder la vida. Es una invitación. El que quiera, hay diversas maneras de encarar la pregunta inicial. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? El cristiano sacrifica todo, renuncia a todo por la libertad de amar sin medida. La cruz ya está en nuestra sociedad y en nosotros, pero nadie nos podrá cargar con ella. Debemos arriesgar y tomarla nosotros mismos. Si no la tomamos, seguiremos en el egoísmo. No podemos dar una respuesta neutral y prudente en la que uno se incluya. Si la tomamos, quizá muramos en ella. Difícil decisión. Podemos leer ahora toda la primera lectura de Isaías y como él dice, nos echamos atrás. Mirad, mi Señor me ayuda. Seguimos al siervo, no es tan difícil. No solo las palabras, sino con las obras. Dar respuesta a ciertas preguntas.